días a todos. Vamos a empezar orando, hermanos. Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por podernos reunir en tu nombre, por estas alabanzas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que ahora nos hables a nuestros corazones y nos estés acompañando. En el nombre de Jesús, amén. La canción Sublime Gracia que acabamos de escuchar, su compositor es del siglo XIX y su compositor, John Newton, era un esclavista. Tenía barcos donde realizaba el tráfico de esclavos desde África hasta el Caribe y todo eso, de ahí venía toda la distribución. Y en esos barcos pasaba de todo, violaban a las mujeres esclavas, los maltrataban, y él estaba al frente de todo eso. Cuando él había sido formado en una familia cristiana, conocía la palabra de Dios, pero esas cosas no las veía mal. Hasta que por un episodio él tiene lo que se llama una conversión, abandona toda la actividad, él era rico, y pasa directamente a la miseria, con un arrepentimiento impresionante, y luego estudia como para ser clérigo, y él compone esta canción, que es un testimonio personal de su vida, es una canción que muy famosa, Amazing Grace, que la canta hasta Elvis Presley la cantó. La pregunta sería, ¿por qué alguien conociendo la palabra de Dios puede llegar a tanta crueldad? Él fue un promotor de terminar con la esclavitud en el mundo y influyó muchísimo sobre un parlamentario británico que también cristiano, que se llamó William Wilberforce. Y la esclavitud, después de 40 años de lucha en el Parlamento, el tráfico de esclavos se terminó en el Imperio Británico, que era lo más importante en aquel momento, y también se terminó la esclavitud. La gente tenía que dejar ir a los esclavos que tenían en sus hogares. Fue todo un cambio cultural muy fuerte. Pero ¿por qué algo cruel no se veía mal? Y una de las respuestas, debe haber muchas respuestas, es que pensamos que la Biblia no es toda para nosotros, que hay muchas enseñanzas de la Biblia que no es para el ser humano, sino que es más bien para seres más perfectos, para ángeles, cosas así. Basado en este planteo, quiero reflexionar con ustedes y como buen hijo de la Reforma Protestante los invito a abrir sus Biblias, que es lo segundo después de orar, abrir la Biblia y reflexionar a partir de la palabra de Dios, no lo que a mí me parece. Y vamos a leer el versículo 15, Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículo 15 al 19. Yo voy a leer la Reina Valera del año 95, que dice así: Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Dice. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez:
¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Este episodio ocurre luego que Jesús es crucificado, luego que Jesús resucita y está en un periodo de 40 días aproximado, que se aparece a los discípulos. Pero tiene una correlación con un episodio concreto con Pedro, o Simón, a cual Jesús lo llama Pedro, en el cual Pedro, que había prometido que nunca lo iba a abandonar, etcétera, con mucho impulso, cuando Jesús es arrestado en Getsemaní y llevado a un proceso judicial en toda una madrugada que culmina con una tortura y luego con una ejecución cruel en la cruz, allí Pedro es acusado, alguien le dice, no, pero tú eras parte de ese grupo, y Pedro por 3 veces niega, que él no tenía nada que ver, y llega a decir, yo no conozco a este hombre. El texto bíblico, entendemos que el Nuevo Testamento, de acuerdo a los manuscritos que nos han llegado, las copias de copias que nos han llegado a nosotros, fue escrito en griego, en un griego llamado koiné, que es un griego muy popular, era un idioma muy popular en aquel momento. Y en el griego, cuando Jesús dice, ¿me amas? Vean que Pedro responde, sí, te quiero. El autor C.S. Lewis, o Clive Staple Lewis, tiene un famoso libro donde analiza que en la Biblia aparecen la palabra amor en distintas acepciones en el griego. El griego tiene varias acepciones del amor. Y entre esas acepciones, una es el amor eros, que es el amor físico de pareja. Otro es el amor fileo, que es el amor fraternal, de amistad o de un grupo social o en el trabajo. Otro es el amor estorge, que es el amor que se supone que tienen de padres a hijos, un amor familiar. Yo como abogado le puedo decir que lo vi diluirse ese amor en un montón de juicios por cuando había temas de dinero, pero bueno, el estorge. Y el cuarto concepto es el amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional, no como los otros 3, no tiene condiciones. No es para recibir algo a cambio, no es a corto plazo, es un amor muy especial. El amor ágape es el amor que Dios ha dado al ser humano, a usted y a mí. Ahora, la pregunta ¿es un amor que es para seres perfectos? Si hoy Jesús nos preguntara, yo no sé griego, así que no sé cómo se conjuga, pero me dijera, Marcel, ¿me ágape? ¿Me amas? ¿Me ágape? ¿Qué contesto yo? Pedro contestó, sí, Señor, te fileo. Podemos cambiar las palabras. Ágape, sí, Señor, te fileo. Fileo. Fileo es amor fraternal. A mí me ocurrió, es bueno hablar de uno también, experiencias. En un periodo de mi vida, adolescencia, juventud, por ahí me aparté totalmente de la palabra de Dios, de la iglesia, de todo. Me acordaba de Dios cuando precisaba algo, una cosa así. Pero había estado en el Evangelio, había empezado a los 12 años, 13 años por ahí, y ahí me aparté. No vengo tampoco de familia cristiana, ni de grupos cristianos. Sin justificarme, tampoco me ayudaba mucho el entorno, ¿no? Y todavía la iglesia que yo estaba se cerró, así que más complicado todavía. Pero increíblemente hice un viaje al Brasil, al norte del Brasil, estuve un montón de horas arriba de un ómnibus. Entonces me llevé una mochila y en la mochila llevé libros. Y uno de los libros que llevé
Estoy hablando, tenía 21 años. Es un libro escrito por un autorazo ruso, Iván Turgeniev, que se llama Aguas de Primavera. Entonces, Aguas de Primavera, fíjense que hasta hoy lo recuerdo, hace más de 40 años, y lo tengo en mi casa todavía. Es un libro, una historia de una persona, un joven, que mueren los padres, que eran ricos, tenía dinero, y resulta que se enamora de una campesina en otra ciudad, se va a casar con la campesina, dice volver a su pueblo, y vende todos los bienes para volver y casarse con la campesina, pero cuando vuelve, lo seduce otra mujer, un poco mayor que él, y le empieza a guiar la vida. Él abandona a la campesina, y él empieza a dejarse llevar, y se pierde en una vida que no es lo que él había pensado al comienzo, pero se dejó llevar y llevar. Las novelas de muchos escritores rusos, como Tolstói, Dostoyevsky, Gogol, Pushkin, y estos se llaman novelas psicológicas, porque analizan conductas, analizan personalidades. Y en este libro se repite esta frase. Dice, los caracteres débiles nunca determinan nada por su cuenta, siempre esperan que venga por sí el desenlace. Se dejan llevar, analizando los caracteres débiles. Es decir, uno puede tener conocimientos de la fe, pero en ciertos ambientes esa fe la esconde y no quiere chocar, no quiere ser distinto y se deja llevar por la corriente. Y como todo el mundo lo hace y nadie dice nada, no hay problema, yo también lo hago. Yo asisto a un lugar, un centro de recuperación de adictos, una chacra, y no para recuperarme, sino para que doy charlas de estudios bíblicos, ¿no? Por ahora, por lo menos. Y me gusta conversar, creo que lo más rico es conversar con los que están allí, ¿no? Y lo mismo, varios de ellos tuvieron formación cristiana. Y no solo cayeron en la droga, cayeron en la adicción de la pornografía, del juego, destruyendo familias, perdiendo el trabajo. Y bueno, cuando se sintieron rehabilitados salieron, vuelven a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Pero varios de ellos recayeron y volvieron. Y eso me pasó porque volví a ver a uno, pero ¿y vos qué haces acá otra vez? Le digo. Aparte gente no muy joven, ¿no? Y el mismo concepto me decía, lo que sucede es que nosotros aceptamos el Evangelio, una parte sí y una parte no, y como todo el mundo lo hace, no pasa nada. Uno me contaba, fíjate que yo en el trabajo llegaba tarde, nadie se da cuenta, no había problema. Me iba antes, nadie se da cuenta, no había problema. Y como muchos se quedaban con dinero trabajando con los proveedores, se quedaban con comisiones y todo el mundo lo veía bien, o sea, robaban dentro de la empresa. Yo también lo hacía así. Como todo el mundo lo hace, nadie dice nada, yo también lo hago. Es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la visión del mundo. Hay tantas cosmovisiones como personas, podemos decir. Yo veo el mundo como yo lo considero, a mi manera. Eso no es tan malo, y empiezo a relativizar. Eso no, si lo hace todo el mundo no es tan malo. Y ahí empiezo con un pie en el mundo y un pie en la fe cristiana. Y así es la cosmovisión del carácter débil. Se convence que la palabra de Dios no es toda para él, algunas partes sí y otras no, y así ve el mundo. Fíjense que, por ejemplo, no estoy criticando acá la canción My Way, la deben conocer, ¿no? Famosa, de Polanca esta canción, ¿no?
Es una My Way, es a mi manera, una famosa canción. Allí es una persona que, a mí me parece, que es una persona que hace una especie de balance de su vida, lo que hizo, lo que no hizo, pero en determinado momento, fíjense que la cantó Frank Sinatra, Elvis Presley también la cantó, preciosos, divinos, pero en determinado momento la canción, para los que nos ponemos a analizar las letras, ¿no? ¿Para qué? Dice, regrets, I've had a few. Arrepentimientos, dice, he tenido unos pocos. Dice. ¿Cómo va a tener unos pocos en la vida? ¿Cómo vamos a tener poco arrepentimiento en la vida? Un joven me decía que yo le hablé del Señor, me decía, yo no tengo nada de que arrepentirme. ¿Cómo no vamos a tener nada que arrepentirnos? O la canción de Edith Piaf, que también dice, rien, rien, je ne regrette rien. Nada, no me arrepiento de nada, nada. No sé si conocen la vida de Edith Piaf, no fue muy fácil, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es difícil o imposible su enseñanza? ¿Puedo elegir qué parte sí y qué parte no de la Biblia debo vivir? Vayamos al texto bíblico. Busquemos el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Yo lo veo así. Miren, en el derecho uruguayo, discúlpenme, pero fue lo que trabajé 40 y pico de años. En el derecho uruguayo, el Código Civil uruguayo, que es de 1868, tiene una parte general, los primeros artículos, que se aplica al derecho laboral, comercial, a un montón. Por ejemplo, tiene el artículo 2 que dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. O sea, alguien que mata no puede decir, yo no sabía que no se podía matar, ¿no? Eso está en el Código Civil uruguayo. Es decir, es la parte general. Una parte general que se aplica desde el derecho civil, salta a los otros derechos. Y así es el Pentateuco. En el Pentateuco hay un montón de normas, un montón de estatutos, de expresiones que se aplican a toda la Biblia. Es decir, es importante armonizar y tener en cuenta estas cosas. Entonces, fíjense que el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, el versículo 11 al 13 del libro de Deuteronomio, dice, porque este mandamiento, antes dice, cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes tus mandamientos y sus estatutos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? No los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír? Pues muy cerca de ti, es Dios hablando acá, pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Basado en esto, si creemos esto, si aceptamos esto, que deberíamos aceptarlo, no tenemos excusa. No podemos decir una parte sí, una parte no de la Biblia voy a vivir. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. No dice algunas, sí, algunas, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Y un gran tema es, un tremendo tema, en la Biblia, que no es una opción, es el amor. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por tanto, las enseñanzas de Dios todas son posibles para el hombre, no debo elegir unas y rechazar otros, como lo es el deber de amar. El deber de amar no es una opción. Y quiero entrar justamente en este tema.
¿Qué es el amor incondicional? ¿Qué es el amor ágape? Pedro, ¿me ágape? Sí, Señor, te fileo. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Pedro, en cierta manera, todavía tenía como Newton, como el autor de la canción, como muchos hemos vivido, tenía un pie en un lado y un pie en el otro. Es decir, todavía no había una definición de Pedro realmente de corazón en entregar totalmente su vida al Señor. Tenemos que quebrar una lanza en cuanto a Pedro. Pedro termina transformándose, pasa a ser un gran valor de la iglesia del siglo I, un impresionante valor de la iglesia del siglo I. Pedro fue un gran líder cristiano y finalmente Pedro, por de Cristo, cuando empezaron las persecuciones con Nerón, en la década del 60 y pico, Pedro no abandonó la fe cristiana, ahí arriesgó su vida y finalmente fue ejecutado por ser cristiano. Es decir, ahí sí Pedro podía responder, sí, Señor, yo te ágape. Ahí sí. Llevó algún tiempo, llevó años tal vez, pero fue así. Pedro cambió, ya no era el mismo. Lo más importante es el amor, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, y los invito a abrir 1 Corintios capítulo 13. Y quiero que hablemos un poco de esto. Fíjense que los primeros 3 versículos, dice, si yo hablara lenguas humanas, primera carta a los Corintios capítulo 13, ¿no? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios, todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice. Estos versículos, los que nos están diciendo es que si bien las acciones son importantes, por ejemplo, acá habla de vender los bienes y repartir a los pobres, si bien las acciones son importantes, más importante es la intención, más importante es el corazón. Yo no tengo que dar, por ejemplo, para hacer un favor nada más. No tengo que dar de lo que me sobra cuando ofrendamos o cosas así. Eso es fundamental porque Jesús siempre le pone un plano ético, eleva, no solamente lo exterior, lo que se ve. Somos seres integrales. Lo exterior es importante, las acciones son importantes, pero tienen que estar acompañadas de lo interior. Yo tengo que estar convencido que lo que estoy haciendo es amor y tengo que sentir amor. Fíjense que después dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué quiere decir esto? El amor es paciente y aunque uno sea maltratado, no busca venganza. El amor resiste, tolera, también sufre el dolor del otro. El amor, por ejemplo, fue lo que motivó, y yo lo he repetido muchas veces, es muy, pero muy inspirador leer las biografías de los misioneros. Y un misionero muy importante en la historia de las misiones fue un individuo que era zapatero en Inglaterra, pero él siempre miraba un mapa y decía, yo tengo que ir a llevar la palabra de Dios a ese lugar. Si bien estaba muy cómodo en la Inglaterra victoriana, donde todo funcionaba, él
sintió el deseo, o el llamado, mejor dicho, para hablar más técnicamente, el llamado de llevar la palabra de Dios a países que no conocían ni el idioma. Y William Carey, o Guillermo Carey, como quieran decirle, fue a la India, pero antes de ir a la India tuvo que luchar mucho con la gente que tenía alrededor, porque un pastor le dijo, si Dios quiere mandar a alguien a la India a predicar, no te va a mandar a vos justamente, le dijo así, una cosa así, ¿no? Despreciándolo. Y otro le dijo, pero cínicamente le dice, pero tú no eres un zapatero. No, un zapatero hace zapatos. Lo mío es peor, yo soy zapatero remendón, dijo el individuo, ¿no? Una buena autoestima tenía, ¿no? Guillermo Carey fue a la India, aprendió varios idiomas, porque en la India hay muchos idiomas, aprendió varios idiomas, estamos hablando de un proceso de años, sufrió un montón de adversidades, pero con un equipo de gente que fue formando, también tradujeron parte de la Biblia y la Biblia a distintos idiomas que hay allí en la India. La tarea de él fue impresionante y a cambio de nada y con muchas adversidades, muchísimas adversidades. El amor es benigno. Es decir, va más allá. ¿Qué es benignidad? Benignidad, para que tengan un concepto, es, por ejemplo, cuando un recluso merece, por el delito que cometió, merece una pena de 10 años de prisión, el juez le da 5. El juez fue benigno. Y nosotros, tiene que ver con la misericordia, ¿no? Y entonces el amor, se nos dice, Pablo nos dice, que el amor tiene que tener ese tipo de actitud. Es decir, aunque esta persona que yo tengo al lado no, a mi criterio no merece que yo haga nada por él, aún así tengo que hacerlo. Esa es bien la contracultura cristiana, va contra el sentido común mundano, ¿no? ¿Cómo voy a favorecer a este que no lo merece? Más hemos recibido de Dios sin merecerlo. El amor no tiene envidia, la envidia es sumamente perversa, porque no solo es molestarme si al otro le va bien, si viaja, si consigue un buen cargo, sino que además la envidia también es no querer que nadie consiga algo que yo no consigo. Es perversa la envidia, pero el amor no tiene envidia. Si alguien triunfa, si alguien compra, si alguien viaja, si alguien consigue, yo me tengo que poner feliz, con el alegre. El otro concepto es, no es jactancioso. Es decir, no... Acá hay una foto viendo lo que es jactancioso. Alguien que se saca unas selfies, sí se dice selfie, ¿no? Sacándose una foto cuando ayuda a un pobre, ¿no? Se ve ahí, sí. Ayuda a alguien que necesita, es como haciendo alarde de qué bueno que soy. Pero el amor pasa por lo interior. Dice, el amor no se envanece, no puede ser, la vanidad nunca puede ser parte, una característica del individuo que ejerce amor por el otro. Nunca hace nada indebido, no busca el mal del otro, jamás busca hacer el daño, jamás tiene mala fe. Y acá viene un concepto que quiero hablar un poquito más. Dice, el amor no busca lo suyo. El amor, en definitiva, no es egoísta. No dice egoísta porque en la época que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano antiguo, la palabra egoísta, según pude leer, yo estoy repitiendo lo que leí, no existía. La palabra egoísta no existía. La palabra egoísta es una palabra tardía, es del siglo XVI, del siglo XVII, pero antes era conceptual. No busca lo suyo. Un autor alemán, un psicólogo alemán, ya fallecido en la década del 70, Walter Trovich, escribió un librito precioso, buenísimo,
que dice, ámate a ti mismo, y rasca más este concepto del amor no busca lo suyo. Dice, el amor no busca lo suyo porque ya lo encontró, dice. ¿Y qué significa eso? Significa que yo no puedo dar lo que no tengo. Porque dice, Romanos 13:9, no dice amarás a tu prójimo en lugar de a ti mismo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la Biblia, desde el Levítico, porque esta norma está en el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, desde los comienzos de esta norma, parte de la base de que tenemos que tener una muy buena autoestima, no mayor estima de lo que somos, dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Pero no menos tampoco. Tenemos que aceptarnos, querernos, aunque tengamos defectos físicos, problemas económicos, limitaciones culturales, intelectuales. Nosotros nunca debemos sentirnos menos que nadie, nunca, porque para Dios somos muy dignos. Por tanto, el amor nunca puede ser egoísta, pero parte de la base que yo me amo es que no quiere decir egoísmo, sino aceptarse. Egoísmo sería el mito de Narciso, que era un joven muy precioso, que las musas estaban enamoradas de él, y él se miraba en un arroyo, cuando estaba quieto, que era un espejo, y se miraba lo lindo que era, se cayó al arroyo y se ahogó. Eso es egoísmo. Un mundo encerrado en mí mismo y nada más. El amor justamente mira para los costados, mira alrededor, mira lo que falta, lo que se necesita. El sufrimiento forma parte de la vida, pero hay que partir de quererse, de aceptarse. Dice, el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Es decir, la persona es resistente, es insistente, sufre lo suyo, sufre lo del otro. Y dice después, para avanzar, el amor todo lo cree, todo lo cree. Pero antes, que no se me vaya. El amor todo lo cree. Y esto me pareció buenísimo, porque ¿cuántas veces o fuimos o hemos visto cómo, por ejemplo, en la educación, docentes que han humillado delante de otros? Por ejemplo, en mi época era muy frecuente, creo que ahora no, pero en mi época era muy frecuente que un profesor nos dijera burro, nos dijera un montón de disparates, y uno tenía que bajar la cabeza y no discutir, ¿no? Y hay un episodio que se cuenta, no sé si es cierto, pero queda bien la enseñanza, en el cual había un profesor dando una clase y viene un visitante y le dice, bueno, acá tengo estos alumnos, estos son brillantes, esto, pero en cambio este es un burro que no sirve para nada, y empieza a hablar mal de un alumno que nunca aprende nada, nunca entiende nada, y el visitante se acerca a ese alumno y le dice, no abandones, sigue adelante, esfuérzate, lo vas a conseguir, y lo sigue animando con palabras. La historia dice que fue Albert Einstein, no sé si conocen a Albert Einstein, fue una de las mentes más brillantes del siglo XX, que incluso perdió el examen de ingreso al Politécnico de Zúrich, es decir, tuvo sus dificultades, pero alguien esperó en él, alguien creyó en él, porque creer el amor todo lo cree es creer lo mejor de la persona. Primero, por supuesto tenemos que ser cautos porque nos pueden engañar, pero primero tenemos que creer en la persona. Tenemos que pensar bien de las personas. En principio, tenemos que pensar bien de las personas. Con cautela, por supuesto. Y esperar lo mejor. Siempre tenemos que esperar lo mejor, darle tiempo. Tal vez este no es el momento. Será más adelante. Pero tenemos que dar tiempo, tenemos que dar oportunidades. Nos pasa con nuestros hijos, con jóvenes. Demos tiempo. El amor tiene esa habilidad, esa virtud de que cree y espera. Y espera.
todo lo soporta. El amor todo lo soporta. ¿Cuánta gente inició? Yo me acuerdo en la década del 80, yo estaba vinculado a la Sociedad Bíblica y no existían las computadoras, era todo máquina de escribir todavía, y se hizo un trabajo impresionante de traducción de toda la Biblia a un lenguaje de un país africano cuyo nombre en este momento no me puedo acordar. Y fue una tarea que insumió más de 12 años de traducción, porque hay que entender, hay palabras que en nuestro idioma existen, pero en otro idioma no existen. Entonces, ¿cómo traducimos eso? Es una tarea titánica, la tarea de traducción es impresionante. Y en ese país, yo creo que fue Ruanda, no me acuerdo, terminaron una tarea que superó los 12 años de traducir la Biblia a un lenguaje aborigen que se habla, nativo, que se habla mucho en ese país. Y resulta que enemigos de la Biblia, enemigos del cristianismo, quemaron el local de la Sociedad Bíblica y se quemó todo el trabajo. Hoy estaría en pendrive, estaría en internet, pero eso no era así. Se perdió todo el trabajo. Resulta que esa gente que hizo ese trabajo soportó esto y volvió a empezar. Y mucha gente lo apoyó y desde el punto de vista económico, porque se precisa tiempo y de qué se vive en todo ese tiempo. Y fue un apoyo tremendo y también llevó años y años y volvieron y tradujeron la Biblia a ese idioma nativo, ¿no? El amor todo lo soporta. ¿De qué servía estar quejándose, entregándose, abandonando? Soporta porque no abandona. El amor no abandona. Sigue adelante. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no es a término, no es a un plazo concreto, es siempre esa actitud. Debo mantenerla siempre hasta el último día. Si nuestro amor es condicional, amo al que me ama, amo a algunos y a otros no, al de mi ideología, al de mi partido político, al del grupo de fútbol, si yo amo a algunos y a otros no, entonces la palabra de Dios nos dice que una muerte nos falta. Una muerte nos falta. ¿Cómo es eso de que una muerte nos falta? Una muerte nos falta. Fíjense, Colosenses. En tiempo verbal imperativo, ¿no? A veces hablamos de los 10 mandamientos. Los rabinos dicen que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero podemos sumar muchísimos mandamientos más. Cuando tenemos el tiempo verbal imperativo. No, podrías hacer tal cosa. No. Hacer tal cosa. Y acá dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza una lista de conductas que no se agota en esa lista, es taxativa, es a manera de ejemplo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero Pablo en la carta a los Gálatas también le agrega más. Si no entendemos que hay cosas que, aunque no nos gusten, las tenemos que hacer, tenemos que tomar la decisión de hacerlas. Si no entendemos es porque una muerte nos falta, nos dice la Biblia. Hay algo que tenemos que morir en este viejo hombre y tenemos que cambiarlo. Es fuerte la expresión. Por eso Jesús le dijo a un religioso, ¿no?, a un conocedor de la ley, que le hizo preguntas y le dice: os es necesario nacer de nuevo. A un individuo que se supone que conocía la palabra de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Es decir, tenés que borrar un montón de cosas de tu vida y tenés que empezar otra vez incorporando la ley y la ética de la palabra de Dios. Y si Jesús hoy nos pregunta, pongan su nombre, fulano,
Me ágape, ¿qué contestamos? ¿Fileo o ágape? Voy terminando y resulta que en el siglo XVI no existía la radio, todo eso. Entonces los que eran famosos era la ópera y el teatro. Y el teatro, en el siglo de oro español, tuvo un auge impresionante y uno de los mayores prolíficos escritores de teatro y poesía fue Lope de Vega. Lope de Vega. Lope de Vega era un individuo que en realidad para la época era como una estrella pop, porque era famoso, porque había hecho dinero. Y era un don Juan, tenía una vida, duraba poco en sus relaciones, iba cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y había hecho, en cierta manera, hizo sufrir gente. Pero Lope de Vega era muy autocrítico y nunca dejó de ser creyente. Y ya más a los finales de su vida, escribió un poema que solo digo unas cositas, dice, es a Jesús el poema, es a Jesús. Tiene una métrica, está todo calculado, esas palabras. Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué Dios insiste con nosotros? Recaemos, volvemos, recaemos, volvemos. La parábola del hijo pródigo, capaz que la podemos repetir muchas veces en nuestras vidas. Dios nos ama. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que replicar esto en las personas que nos rodean, en las que Dios nos pone alrededor nuestro, aunque no nos guste. Y miren que habla una persona, yo podría hacer una lista de perfiles de seres humanos que no me agradan para nada, porque soy muy humano yo, y sin embargo he tenido que entender que aunque no me guste, yo lo tengo que amar. Yo lo tengo que amar. Dietrich Bonhoeffer, supongo que conocerán, Dietrich Bonhoeffer fue un famoso pastor luterano que se opuso al régimen nazi de Hitler. Murió a los 39 años ejecutado por el sistema nazi. El régimen nazi. Pero en la cárcel escribió muchas cosas y escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y entonces él habla, el costo del discipulado, nosotros tenemos que dar un paso, tenemos que tomar decisiones, tenemos que salir de esa burbuja. Y entonces él habla de la dicotomía entre la gracia barata y la gracia sublime. La gracia barata, sublime gracia, recordando la canción. La gracia barata es vivir un evangelio barato, porque él decía que el precio pagado en la cruz fue muy caro para que vivamos un evangelio barato, aceptando algunas cosas del evangelio y otras no. Tenemos que vivir una gracia sublime, sublime. Y él se arriesgó y se opuso y recibía judíos en su congregación que no podía hacerlo y ayudó a salir de Berlín a muchos judíos que eran perseguidos por el régimen nazi. Terminó preso y ejecutado. Conclusiones y terminamos. Hermanos queridos, no amemos con condiciones. No amemos condiciones. Porque amar con condiciones es como amar a Dios con condiciones. Es decir, a este sí, a este no, es también rechazar a Dios. Solo amo si me sirve, si voy a recibir un beneficio, si es un carácter, todas esas cosas podemos decir. No amemos con condiciones.
No seamos caracteres débiles, no nos dejemos arrastrar, no dejemos que la situación tenga su propio desenlace, no participemos en la decisión y antes opongámonos a ser arrastrados, no como un pez muerto que lleva la corriente. Y, por último, hagamos morir en nosotros todo lo que a Dios no le agrada a nosotros. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por todo lo que nos bendices, gracias por tu insistente amor con nosotros. Ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestra fidelidad a ti y responderte y agradarte con nuestras vidas. Bendice esta congregación, Señor, bendice cada vida acá presente, bendice a quien en este momento aún no te haya conocido, no te haya aceptado como Señor y Salvador de su vida. Haz que dé ese paso, que te acepte, que te siga, que te acepte como Señor y Salvador de su vida y así adquiera vida eterna. Y a los demás, Señor, fortalece nuestra fidelidad, nuestro conocimiento, Señor, de tu palabra e incorporarla al ADN de nuestras vidas. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que bendigas el Uruguay con las elecciones que vienen, que podamos actuar en forma sabia, Señor, elegir en forma sabia. Te pedimos también, Señor, por el fin de las guerras, por el fin de las guerras en Rusia, también en la zona de Gaza y Líbano, todo con Israel, Señor, y también en Yemen, y por el fin de las tiranías en Cuba, Nicaragua, en Venezuela, en Corea del Norte, en Siria, en Afganistán, en Rusia, en China, yo que sé, tantos países hay tiranías, Señor. En nombre de Jesucristo te pedimos que se termine tanta maldad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.